Todavía recuerdo la primera vez que fui a una celebración del orgullo. Tenía 20 años, de pie en medio de San Francisco, cargando con una vida entera de silencio y dudas sobre quién era. Había estado luchando solo con mi orientación sexual desde que tengo memoria. Cuando llegué fue abrumador, no solo por los colores y la música, sino por el peso inmenso de lo que significaba estar, por fin, en un lugar donde las personas se atrevían a vivir en libertad. Fue poderoso, casi demasiado poderoso para sostenerlo. No sabía qué hacer con todas las emociones que surgieron de golpe, así que empecé a caminar y no me detuve, vagando por toda la ciudad por más de 48 horas, sin dormir, sin comer, solo intentando encontrar mi aliento, intentando encontrarme a mí mismo. No fue instantáneo, no fue fácil, pero en algún lugar de esas calles, entre las multitudes y los momentos de silencio a solas, una pequeña parte de mí empezó a creer que tal vez yo también merecía ocupar un espacio, que tal vez ser quien soy no era algo de lo que debía avergonzarme, era algo de lo que podía sentirme orgulloso. Para mí, la iglesia siempre había sido el centro de mi vida. Fue donde aprendí a orar, donde canté himnos con todo el corazón, donde me enseñaron a creer en la misericordia y la gracia. Pero cuando se trató de ser honesto sobre quién era un joven gay, no había lugar para mí. No realmente. No sin condiciones, no sin encogerme. Después de salir del closet, el silencio que antes me protegía se volvió asfixiante. Traté de mantenerme conectado con lo divino, pero era complicado. Los lugares donde antes me sentía cerca de Dios se convirtieron en espacios de distancia y dolor. Lo que salvó mi fe en esos años no fue un edificio ni un sermón de púlpito. Fue algo más antiguo, más profundo y más arraigado. Fue la espiritualidad basada en la tierra que mis abuelas habían llevado consigo, las oraciones susurradas sobre ollas hirviendo de arroz con gandules, los cantos ofrecidos al mar, el pocillito de café y el roncito como ofrenda de amor por los ancestros y ancestras, el respeto silencioso a los espíritus que habitan en los árboles, los ríos y las estrellas. Era una forma de conocer a Dios que era a la vez tierna y feroz, íntima y cósmica. Y volvió a mí a través de mujeres que marcaron mi vida. Mi mamá, siempre firme en su amor, aunque el camino fuera difícil. Mis abuelas, guardianas de rezos antiguos. Y Esther, una puertorriqueña en la diáspora, en California, madre de 4 hijos biológicos y 6 más del corazón o de crianza, como decimos en la isla. Esther, en medio de mi confusión y soledad, abrió sus brazos y me llamó hijo. Esther era sacerdotisa de Yemayá, la orilla del océano, la madre de toda vida. En su hogar, la fe no tenía que encajar en definiciones estrechas. La fe estaba viva, tenía piel y huesos, olía a sofrito y aire salado. Mi mamá no practicaba los rituales de Esther, pero su fe, tejida en pequeños actos cotidianos, las comidas que preparaba, las bendiciones que murmuraba antes de dormir, fue mi primer altar. Su amor silencioso fue un refugio que, aunque a veces no entendiera mi camino, nunca dejó de sostenerme. Esther me enseñó a orar de nuevo, no con miedo, sino con libertad. Me llevaba a la orilla del mar y me decía que escuchara las olas, que sintiera el empuje de la marea, que recordara que yo también era parte de algo vasto y sagrado. Me enseñó rituales que honraban tanto a mis ancestros como a mi propio espíritu. Me mostró cómo construir altares con cosas sencillas, piedras, caracoles, agua, y cómo hacer de cada paso una oración.
En ese mismo espíritu doy gracias por Carlos y Josiana, cómplices de fe y resistencia, con quienes compartí rezos, velas, aguas y cantos desde nuestras raíces afrocaribeñas. Con ellos lo sagrado no era teoría, era presencia viva, fuerza ancestral y consuelo encarnado en comunidad. Esos años no fueron fáciles. Hubo noches en las que la soledad rugía más fuerte que el océano, noches en que dudaba si realmente había un lugar para alguien como yo. Pero cada vez que me arrodillaba junto al agua, cada vez que cantaba una vieja canción en un idioma que se sentía como hogar, iba remendando mi alma, hilo por hilo, oración por oración. Llegué a comprender que lo divino nunca estuvo confinado a los muros que las personas construyen. Dios se movía en las calles de San Francisco, en las cocinas de mis antepasados, en los altares sagrados de mujeres como Esther. La divinidad se movía en mí incluso cuando me costaba creerlo. Pasaron los años, crecí, me fortalecí, obtuve un doctorado en psicología y pasé años en la práctica clínica ayudando a otros y a otras a recorrer caminos enredados. Y poco a poco encontré el camino de regreso. Sí, de regreso a la iglesia que mi familia y mi abuela amaban, la iglesia luterana donde se formaron mis primeras oraciones. Con el tiempo incluso me convertí en pastor, no por mis méritos, sino llevado por la gracia que obra en el misterio de nuestras vidas. Este llamado no lo caminé solo. Guardo en el corazón un profundo agradecimiento a mis amigos y hermanos Javier y Denis. Ellos, con su amistad fiel, su compañía en silencio y su fe inquebrantable, fueron un reflejo del amor paciente de Dios, recordándome que el Espíritu guía con ternura a quienes aún en la duda se atreven a seguir su voz. Regresar no fue borrar el camino que me había formado, fue integrarlo todo. La ciencia, el espíritu, las calles de San Francisco, la sal del océano, la sabiduría de Esther, las oraciones de mis abuelas y el amor incondicional de mi mamá, en el llamado que Dios había puesto en mi corazón. No tenía que elegir entre las diferentes partes de mi historia, pertenecían juntas, pertenecían a mí. El año pasado volví a una celebración del orgullo, mayor, pero aún cargando dentro de mí a ese joven de 20 años. Esta vez no me sentí abrumado, no me sentí perdido. Caminé con pasos firmes, respirando la vida que me rodeaba, las risas, la música, los cuerpos libres en su propia piel. Llevaba colgado al cuello un collar de Yemayá, un homenaje silencioso a Esther. Y en mi bolsillo llevaba un rosario que había pertenecido a mi abuela Amparo, con cuentas alisadas por generaciones de oraciones. En mi corazón los llevaba a todos, a Esther, a mi mamá, a mis abuelas, a Ramón, a Javier y a Denise, a Carlos y a Josiana, a Gloria y al joven que deambulaba por las calles buscando un lugar al que pertenecer y llevaba la fe que me dieron, no una fe que me pidiera esconderme, sino una que me enseñó a permanecer en pie y brillar. En algún momento en medio de la celebración me encontré cerca de la orilla de la bahía. Caminé hacia el agua, alejándome del bullicio y me arrodillé por un instante. Dejé que la brisa me atravesara. Susurré una oración, no pidiendo aceptación, no pidiendo permiso, sino una oración de gratitud por la supervivencia, por el crecimiento, por el regalo sagrado de ser exactamente quien soy. Y cuando me levanté y volví hacia la multitud, escuché la voz que me ha acompañado todos estos años, suave pero firme. Perteneces, eres amado, eres libre. Bueno, bueno, buenas tardes o buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea cuando nos está escuchando. Saludos a todos, a todes. Estamos aquí en nuestro segundo episodio de Botaniqueando. Yo soy Oded Escobar y me acompaña para acá. Y por aquí estoy, Ricardo Jiménez, Y estamos acompañando. aquí hoy, después de haber escuchado ese texto hermoso escrito Mm, por Ricardo, que se titula, mm. Ricardo. Encontrando a la divinidad en la orilla del agua. Encontrando la divinidad en la orilla del agua. Eso es Y así. hoy traemos otro elemento Ujú, inspirador también desde ujú, la escritura creativa. Esta vez no una poesía, sino un escrito un poco más, ¿verdad? Yo quiero un poco más abierto. Y ujú, a mí me gustaría que Ricardo
nos hablaras un poco. Yo soy fiel creyente y las razones por las cuales traemos o hablamos de la escritura es que la escritura de por sí es un elemento sanador y puede ser un Ujú, elemento sanador. sí, Háblanos un poco de cómo el escribir este texto te ujú, ayudó a ti, si te ayudó y cómo te ayudó. ujú. Pues mira, fue interesante porque el sentarme a escribir fue como un momento em- em, inicial de desahogo, no desahogo de manera negativa, sino bueno, desde el espacio reflexivo. Y fue como una necesidad de integrar un poco en dónde estoy hoy y lo que caminé ya desde hace unos años, ¿verdad? Eh, y en ese ejercicio un poco de introspección, narrar y darme cuenta también, porque hubo mucho insight de ver cosas, introspección de ver cosas que había vivido y que quizás no estaba tan consciente. A veces sabes que uno sigue caminando y no se da cuenta hasta que mira para atrás, ¿verdad? De todo lo que se recorrió o de lo que se vivió, para bien o para mal. Así que fue un ejercicio de integrar un poco ahí vivencias y esas vivencias darle un poco el sentido ahora en el lugar donde estoy en este momento, mirando hacia atrás y mirándolo también desde este momento ahora. No sé si contesta la pregunta. eh, Bueno, me hablas de que entonces te ayuda a integrar unas Ujú, experiencias de vida, sí. quizás desde un otro lugar, un otro momento histórico, y te Ajá. permite integrarlas todas. Ujú, Em, ujú, en términos de, hay varios aspectos que tú identificas o que aparecen como elementos sanadores que tú traes en el mismo escrito. ¿Me los puedes como ujú. identificar? ¿Cuáles son? Sí. Sí, mira, bueno, yo menciono personas clave, ¿verdad? Y personas que estuvieron en el camino, de alguna manera u otra acompañándome, nutriendo ese espacio de vida muchas veces sin ni tan siquiera yo saberlo, ¿verdad? Este, Está el aspecto de la comunidad. Yo menciono eh, la parte de asistir cuando fui por primera vez a la celebración del orgullo gay en San Francisco, en la ciudad de San Francisco, que era donde estaba viviendo. Y en ese sentido, ahí hay un espacio de comunidad que fue importante y que me impactó de una manera increíble, positivamente. Y luego se van dando otros encuentros de comunidad, como cuando hablaba sobre Esther. Esther no solamente una persona aislada, sino representó un poco la comunidad de lo que parecía ser también en ese momento para mí, se convirtió en familia, estando fuera de Puerto Rico, en un lugar donde no tenía lazos importantes de familia, fue una familia escogida de alguna manera y fue muy importante la presencia de Esther como lo compartí en el escrito. Eh, y hay un elemento también importante que no sé si se ve tanto en el escrito, pero y Esther fue instrumento ahí clave, la interacción con los elementos de la naturaleza como, ¿verdad? El mar, en este caso, que es muy importante para nosotros que somos de la isla. Pero ya no como simplemente algo natural que nos rodea, sino incluso como un aspecto de lo sagrado, ¿verdad? Este, que fue un espacio muy nutritivo, si lo puedo decir así para mí, donde me ayudó muchísimo verlo desde ese lugar, estando en lo que le llaman el Bay Area, el área de la bahía en San Francisco. So que hay algo de también como, y no sé si fue aprender o reconocer o volver a conectar con lo importante de la conexión con la naturaleza, Ujú. no solo por ser naturaleza, sino porque nos conecta con algo más allá de nosotros desde lo sagrado. Entonces el conectar con eso también fue un elemento sanador. Y hay Sí, también una mención del el aspecto de la espiritualidad y la fe. ciertamente, ciertamente. Y ese aspecto de espiritualidad de la fe eh, m- es
es parte de lo que cambia un poco el lente de cómo me relaciono con esos elementos naturales, donde ya no se ve el mar como el mar solo, sino, o la montaña como la montaña, o el árbol como el árbol solo y ya, sino como elementos que traen lo sagrado, que representan un poco esa divinidad, ese aspecto sagrado. Y que fueron importantes desde ese lugar hasta lo que puede ser cotidiano, cuando hago referencia a las oraciones hechas ¿verdad? Mientras se va preparando el arroz con gandules o la taza de café, ¿verdad? Aspectos que fueron muy presentes y que yo sé que eran presentes en mis abuelas y también lo vi mucho en Esther. Y que está presente en mi mamá también, de una manera bien especial. Y yo creo que hay algo de eso que la gente no reconoce necesariamente todo el tiempo, que es la sabiduría, eso que estás diciendo, la Mm, sabiduría de lo cotidiano, ajá, que nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestros ancestros, ujú, eh, hacían inclusive de una manera muy intuitiva. ujú, En el caso, por ejemplo, de abuela, yo identifico. Veo que como ella paraba durante el día, se sentaba en una hamaca y entonces ahí se tomaba el café, pero al tomar el café o hacía una oración o cantaba. ujú, Y yo digo, chale, ujú, eso es mindfulness. Está ajá, parando para conectar, para centrarse en el momento. ujú, Eh, ujú, pero eso le salía de forma intuitiva. Entonces, exacto. como también reconectar un poco con eso, como dices, Ujú, de lo cotidiano. sí, Eh, sí, en términos de la escritura, yo soy fiel creyente que hay una escritura que se puede hacer para uno mismo y esa se queda, ¿verdad? sí, Se mantiene con ella porque el ujú, proceso de sanación a través de esa escritura o de conexión se da con uno mismo. Pero hay otra que pide ser compartida. Y esta sí, tú la has compartido, la compartiste, me dices que la compartiste con unas personas particulares, pero la estás compartiendo ahora. sí, Qué es lo que sientes que brindas al compartirlo, ¿verdad? ¿Qué piensas ujú, que vas ujú. a llevar en ese proceso? Varias cosas. Primero, ahí lo que me lleva a compartirlo es gratitud en primer lugar. Gratitud y reconocimiento, como decía al principio, a todos esos personas y elementos que fueron claves en mi camino y que han sido claves en mi camino. Siguen siendo, ¿verdad? De alguna manera u otra. Número dos, creo que al compartirlo, yo creo que también es un ejercicio para mí, ¿verdad? Que se dio cuando lo escribí y que se da cuando ahora lo acabo de leer, ¿no? Siempre el leerlo, el revisarlo, me vuelvo a encontrar conmigo y con esas experiencias de vida que creo que siguen siendo sanadores, ¿verdad? Elementos sanadores y inspiradores incluso para mí, edifican de alguna manera. No por un ejercicio de ego, sino por un ejercicio de seguir afirmando cómo en ese trayecto que fue tan difícil por diferentes situaciones, eh, eh, estaban esta gente presente, estaba ese aspecto que para mí yo lo reconozco desde mi fe espiritual presente, la divinidad estaba ahí. Eh, y lo otro es la posibilidad de que al compartirlo, quizás inspire también a otros y a otras de alguna manera, ¿verdad? Y particularmente porque estoy integrando cosas que tan comúnmente no se integran y que yo le he podido integrar en mi vida y reconciliar sin ningún tipo de contradicción. Así que es ese otro motivo, ¿verdad? De querer compartirlo. Así que desde Sí. ahí les enviamos Ujú. este botaniqueo que acabamos de hacer con ese texto precioso que Ricardo ha compartido y Gracias. esperamos que de esa manera puedas recibir lo que él les está enviando y quién sabe, quizás algo más. Y antes de nosotros terminar este botaniqueo, yo les quiero pedir que si usted piensa que este escrito y esto que hemos hablado le puede servir a alguien, taguélo, compártalo, porque de esa manera también quizás podemos inspirar o ayudar a alguien a sanar de alguna manera. Mm, Así que les enviamos así. un abrazo. No olvide darle like, subscribe y comente. Déjanos saber qué les pareció este botaniqueo de hoy. Así que los esperamos en la próxima. Saludos. Abrazo y paz. Bye Bye bye. bye.